A comenzar esta nueva serie acerca del libro de Génesis, pero no vamos a enfocarnos necesariamente en todo el libro de Génesis, sino vamos a enfocarnos principalmente en los primeros 11 capítulos. Y vamos a darnos cuenta de por qué en un momentito, pero realmente los primeros 11 capítulos, y hemos titulado esta serie Secretos del Génesis. Secretos del Génesis, vamos a estar hablando acerca de la creación, vamos a estar hablando acerca de la caída, vamos a estar hablando acerca de la expansión de la humanidad y cómo esa es la historia fundamental de toda la Biblia, ¿verdad? Entonces hoy vamos a dar algunos asuntos introductorios. Yo le animo a que si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, que usted por favor sienta toda libertad de poderla hacer al final de la enseñanza. Igualmente, si usted nos está viendo, muchas gracias por estar conectado con nosotros, y si usted tiene alguna pregunta, por favor también puede dejarla en algún comentario a través de Facebook o a través de YouTube, y al final siempre me pasan a mí las preguntas por acá y nosotros hacemos el mejor intento de responderla, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a entrar un poquito en el tema esta noche. Yo creo que si hay algún capítulo de la Biblia que todos nosotros hemos leído, por lo menos hemos llegado a Génesis 3, ¿verdad? De repente, cuando comienza un año nuevo, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, este año mi resolución es leer la Biblia completa, y entonces descargamos la aplicación de la Biblia, la aplicación de YouVersion o alguna otra forma de hacerlo, buscamos un plan que dice ahí Biblia en un año, ¿verdad? Y muy emocionados nosotros comenzamos a leer. No sé qué tanto éxito hemos tenido con eso, ¿verdad? No sé si los que comenzaron los planes de lectura bíblica todavía van al día, espero que sí, pero por lo menos hemos llegado a Génesis 3, ¿verdad? Génesis 1 y 2 es el relato de la creación, y Génesis 3, por supuesto, es el relato de la caída. Génesis 1 y 2 es un pasaje extremadamente conocido. Yo creo que todas las personas, incluso las personas no cristianas, saben con qué comienza la Biblia, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es parte de nuestra cultura. De hecho, una de las primeras misiones espaciales que se realizaron, uno de los primeros astronautas en ver la curvatura de la Tierra desde el espacio, empezó a leer desde Génesis 1. Una de las primeras palabras que el ser humano emitió en el espacio exterior fueron las palabras de Génesis capítulo 1. Entonces es algo que todos nosotros conocemos, con lo que nosotros crecimos, especialmente si usted creció en la iglesia, si usted creció con padres cristianos, seguramente usted está acostumbrado a escuchar la historia de la creación, pero al mismo tiempo, yo no sé si alguna vez usted se ha dado cuenta o lo ha visto así, pero esta historia es extremadamente rara, es extremadamente extraña. Esta historia está llena de preguntas, cosas que nosotros quisiéramos que fueran más claras, cosas que nos explicaran o que quisiéramos nosotros que nos explicaran más. Está llena de cosas que al parecer son controversiales. Por ejemplo, son los 6 días de la creación días literales, es decir, son periodos de 24 horas o son largos periodos de tiempo. Si usted lee Génesis 1 y Génesis 2, usted va a encontrar dos relatos de la creación y no están de acuerdo, en el sentido de que lo que Dios crea en ciertos días no es lo que crea en los mismos días en el otro relato. Entonces son dos relatos diferentes. La famosa pregunta de dónde fue que se reprodujeron todas estas personas, por qué Dios crea, lo primero que crea es la luz, pero la luz viene del sol, pero el sol no es creado hasta el día cuarto. Cómo es de que en un lado, en un relato, Dios habla y hace al hombre ser viviente, pero en el otro relato forma al hombre del polvo de la tierra. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos que nos explicaran un poco más. ¿Qué tiene que ver el relato de la creación con la evolución, por ejemplo? Porque usted sabe que la mayoría de personas que no conocen a Jesús no enseñan lo que nosotros conocemos como creacionismo, sino enseñan la evolución biológica. Nosotros descendemos de los monos, donde entran los dinosaurios, donde entran los fósiles, y bueno, está bien, no estamos de acuerdo con la evolución, pero sí hay como que cierto parecido, ¿no? ¿Verdad? Y hasta la forma en que supuestamente fue evolucionando el ser humano. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esas preguntas? Y yo espero que en esta serie nosotros de alguna manera podamos hacer eso. Génesis 1, de Génesis 1 a Génesis 11 es la historia fundamental de la Biblia, porque es la historia de Israel, es la historia de la humanidad,
y es la historia de toda la creación. Yo voy a pedir que me sigan con la presentación porque sí están ahí las diapositivas, entonces yo ya voy por la diapositiva número 4 y no hemos empezado ahí con la presentación. Entonces, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 11 es la historia de Israel, es la historia de la humanidad y es la historia de toda la creación. Y otra vez nos tenemos que preguntar por qué se nos cuenta la historia de la manera en que lo hace. Por ejemplo, Génesis solo dedica 2 capítulos al relato de la creación, pero Génesis dedica 12 capítulos a José. José ni siquiera es uno de los patriarcas. El relato de la creación se enfoca en luz, en tierra, agua y cielo. Pero no menciona los animales, solo dice, creó Dios a los animales. ¿Cómo los creó? ¿Cuándo los creó? ¿De qué manera lo hizo? Hay muchas preguntas ahí. El relato deja muchas preguntas, por ejemplo, la famosa pregunta, ¿de dónde sacó esposa Caín? ¿Verdad? ¿Cómo es de que de repente aparece un montón de gente en la tierra? ¿De dónde rayos aparecen? ¿Hubo una raza antes de Adán? ¿Por qué estas personas se casan con muchas mujeres? Porque uno de los hijos de Caín ya toma 2 mujeres, empieza la tradición de la poligamia y de ahí para adelante, ¿verdad? Abraham tiene varias mujeres, Isaac tiene varias mujeres, Jacob tiene varias mujeres, todas estas personas practican la poligamia. Más adelante en Génesis capítulo 6, Dios destruye la humanidad prácticamente y lo hace por crímenes que ni siquiera se digna en mencionar. Dice que la maldad o la intención del hombre era de continuo hacia el mal, pero no se nos dice qué hacían mal exactamente. Luego tenemos este personaje que es Noé, que es elegido como el salvador de la humanidad, pero yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero Noé y sus descendientes son pintados de manera muy negativa en el relato de Génesis. Noé realmente no hace nada bueno excepto construir el arca, pero usted sabe que inmediatamente cuando se baja del arca se pone hebreo y suceden algunas cosas muy misteriosas y horripilantes con uno de sus hijos. Y luego los descendientes de Noé son los que construyen la Torre de Babel y eventualmente fundan la ciudad de Babilonia. Entonces son muchas cosas. Ahora, lo importante aquí es que debemos siempre entender que a la hora de acercarnos a un texto, es importante no imponer nuestras preguntas. En otras palabras, tenemos que tener cuidado de no obligar a Génesis a contestar nuestras preguntas, porque Génesis no va a contestar nuestras preguntas. El autor de Génesis tiene intenciones, tiene una agenda que quiere cumplir, tiene temas que quiere enfatizar. Y es muy importante a la hora de leer realmente cualquier pasaje de la Biblia. Muy importante acercarnos al pasaje buscando respuestas que el pasaje nos quiere dar. En otras palabras, y lo vamos a ver al final de la enseñanza, Génesis no es un relato científico de la creación del mundo. Es una genealogía de la creación del universo desde la perspectiva del narrador. Entonces Génesis sí nos cuenta ciertas cosas. La historia de Génesis 1 a Génesis 11 es fundamental al resto de la Biblia. De hecho, lo podemos decir de esta manera: si no entendemos esta primera parte de Génesis, no vamos a entender el resto de la Biblia. Porque todas las doctrinas esenciales de la Biblia están contenidas en estos primeros capítulos. La doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de la redención, la semilla del evangelio, las primeras profecías mesiánicas, todas estas cosas están contenidas en estos primeros 11 capítulos. Y si usted lee el resto de la Biblia, se va a dar cuenta que todos los demás autores asumen que nosotros conocemos esta historia. Los profetas aluden constantemente a lo que sucedió con Abraham, Isaac y Jacob, con la Torre de Babel. Los reyes, ellos hablan mucho acerca de esto. Los libros históricos parten del inicio de la historia de Israel, que es a través de la creación del mundo. Las epístolas de Pablo y de Pedro y de Juan asumen que nosotros hemos estudiado esto, porque Apocalipsis 21 y 22 es la restauración de Génesis 1 y 2. Lo podemos decir de esta manera: la Biblia comienza y termina en el mismo punto. La Biblia comienza con la creación y termina con la nueva creación. Pero Apocalipsis 21 y 22 no tiene sentido para nosotros si nosotros no entendemos Génesis 1 y 2. Eso es muy importante.
el punto de partida. Cuando Jesús enseña acerca de la sexualidad, acerca del sábado y acerca de la resurrección, el fundamento para esas enseñanzas de parte de Jesús son los patriarcas. La forma en que Jesús muestra que Dios es un Dios de vivos y no de muertos es apelando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de Génesis. La enseñanza de Jesús en contra del divorcio está basado en Génesis 2. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa es la base para la enseñanza acerca del matrimonio de Jesús, y él la basa en Génesis capítulo 2. Entonces, todas las preguntas esenciales, todas las doctrinas esenciales de toda la Biblia están en estos primeros 11 capítulos. Y entonces por eso es de que es importante no imponer nuestras propias preguntas, sino permitir que el texto hable a nosotros. En otras palabras, que sí está haciendo el texto y que no está haciendo el texto. ¿Sí? Entonces hablemos un poco acerca de la estructura de esto. Hay varias formas de poder dividir el libro de Génesis. El libro de Génesis se puede dividir en 3 secciones distintas. La primera sección del libro de Génesis es esta sección en la cual nosotros nos vamos a enfocar. De Génesis 1 a Génesis 11. Es acerca de la creación, de la caída del hombre, y Génesis 11 termina con la Torre de Babel. La Torre de Babel es una de las historias más importantes de toda la Biblia porque muestra la humanidad en su punto más bajo. La Torre de Babel es el punto más depravado e idólatra de la humanidad, pero inmediatamente después de la Torre de Babel se nos presenta al personaje que eventualmente va a traer la salvación al mundo. Génesis 11 termina con la Torre de Babel. Génesis 12, de la misma tierra de Babel, de Ur de los Caldeos, sale un viejito llamado Abraham. Y Dios, porque se le dio la gana, escoge a este viejito y a su familia y decide que de ellos él va a constituir un pueblo, y de ese pueblo va a salir el Mesías, y gracias al Mesías estamos acá. Por eso es de que usted y yo, cuando estábamos pequeños en la escuela dominical, cantábamos la canción del padre Abraham. ¿Recuerdan ustedes esa canción? Padre Abraham tenía muchos hijos, ¿verdad? Yo soy uno de ellos y tú también. Alabemos juntos al Señor. Amén. Muy bien. Entonces la primera sección es la creación. La segunda sección es acerca de Abraham y sus descendientes, que comienza en el capítulo 12 de Génesis y termina realmente en el capítulo 36. Tenemos a Abraham, tenemos a Agar, tenemos a Sara, tenemos a Isaac, eventualmente tenemos a Jacob y a sus descendientes. Y Jacob, por supuesto, tiene 12 hijos, tiene una hija, pero lamentablemente la hija como que no es muy importante para la historia, pero los 12 hijos sí, porque son las 12 tribus de Israel. Y de ahí en el capítulo 37, Génesis se enfoca exclusivamente en José, uno de los hijos más pequeños de Jacob. Y si usted ha leído la historia, es muy interesante, porque la historia de José no es exactamente como a nosotros se nos la cuenta en la escuela dominical. Yo no sé si alguna vez usted se ha dado cuenta de eso, pero la mayoría de las historias que nos cuentan en la escuela dominical no son exactamente así en la Biblia. No sé si usted, ¿verdad? Es como que nos cuentan la historia de Sansón, ¿verdad? Y todo la historia de Sansón. Cuando usted lee luego en Jueces todo lo que hizo Sansón, uno dice, Sansón no fue una muy buena persona, que digamos, ¿verdad? Entonces, la historia de José es muy interesante porque estamos hablando de algo totalmente diferente y de repente de la nada, ¡pum!, aparece José en escena. José aparece en escena, luego cambiamos de escena y tenemos una historia extremadamente rara en donde Judá, otro de los hijos de Jacob, deja embarazada a su nuera pensando que ella es una prostituta. Es importante esta historia porque esa señora es uno de los ancestros de Jesús. Por eso es importante la historia. Y luego regresamos a José y nos enfocamos exclusivamente en José en el resto del libro. ¿Por qué? ¿Por qué solamente en José a partir del capítulo 37? Pues qué bueno que me lo preguntó, ahí le voy a contestar, pero no hoy. Entonces, podemos decir que tenemos 3 secciones: la creación, Abraham y José. Pero el libro de Génesis en sí nos da la manera en que debemos dividir el libro.
Y la mejor manera de dividir el libro de Génesis es a través de las genealogías. Esto es muy importante. Si usted está tomando nota, esto es muy importante. Génesis es un libro de genealogías. Y en Génesis usted va a encontrar en diferentes puntos del libro una frase que es más o menos esta. Estas son las generaciones de. Esa frase indica el final de una sección. La primera sección, o el primer final, digamos, de la primera sección, está en Génesis 2:4. Por eso yo solo quiero recordar esto, yo sé que todos nosotros lo sabemos, pero todos nosotros sabemos, por supuesto, que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, ¿verdad? Entonces no sirve mucho, no es muy útil intentar dividir la Biblia de esa manera. Entonces Génesis 1 realmente debería terminar en Génesis 2, verso 4. Esa es la primera sección. Porque Génesis 2:4 dice, estas son las generaciones del cielo y la tierra, el día que fueron acabados. Entonces esa nos está diciendo, esta está terminando la primera sección. Y de ahí está el resto de las veces en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 10, 2 veces en el capítulo 11, 2 veces en el capítulo 25, 2 veces en el capítulo 36 y finalmente en el capítulo 37. Estas son las generaciones del cielo y la tierra, de Noé, de Sem, de Taré, de Ismael, de Isaac, de Esaú y de Jacob. Entonces, esos son los marcadores que de alguna manera nosotros vamos a utilizar en esto. Y por eso es de que el día de hoy nosotros vamos a enfocarnos en la primera sección, que es Génesis 1:1 a 2:4. Y luego vamos a ir profundizando en algunas cuestiones. Entonces yo espero que aprendamos algo y por supuesto, como le vuelvo a decir, si usted tiene alguna pregunta, por favor, con toda confianza. Entonces Génesis 1:1 a Génesis 2:4. Estamos en una historia que nosotros conocemos mucho, pero necesitamos notar algunas cosas. Lo primero que necesitamos notar es que esta es una historia que se nos está siendo narrada. Tenemos un narrador. Si usted lo ve de esta manera, usted está allí. Usted está viendo cómo Dios crea el cielo y la tierra. Usted está viendo cómo cada día de la creación usted está allí presente con Dios mientras Dios interactúa con el resto de su creación. Entonces tenemos una genealogía, tenemos una narración, el narrador nos está llevando, pero también Génesis 1:1 a 2:4 nos está contando la genealogía de la creación. Génesis 1:1 a 2:4 nos está contando la genealogía de la creación. Y cada parte de esta historia es importante porque los elementos que encontramos en esta historia se van a convertir en personajes en las siguientes historias. Los elementos de la creación. Dios, por ejemplo, habla acerca del vapor que sube y que riega la tierra. Dios habla acerca de los abismos. Dios habla acerca de cómo Él separa la tierra de las aguas. Pero luego en Génesis 6, estas mismas aguas se van a convertir en fuerzas destructoras a través del diluvio. Dios crea los árboles, Dios crea todo tipo de árboles y plantas, pero en Génesis 3, uno de estos árboles se va a convertir en el origen de la caída del hombre. Entonces todos los elementos que aparecen en esta historia son personajes en ese sentido y Dios hace una serie de promesas y declaraciones. Lo que Dios dice en esta historia específicamente es muy importante porque lo que Dios dice, estas promesas son parte de la trama del resto de la historia de la Biblia. ¿Sí? No estoy yendo muy rápido, ¿va? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Ok. Ustedes saben que me emociono. Siempre cuando yo estaba pequeño, yo comencé a hablar en público, mi mamá siempre me regañaba. Hablas muy rápido, no se te entiende nada. Qué bueno tu mensaje, pero no te entendí nada, me decían. Entonces es algo que, ¿usted cree que yo hablo rápido ahora? Me hubiera escuchado hace 10 años cuando yo estaba en la radio. Eso fue algo muy interesante. Pero bueno, Dios hace la obra. Muy bien. Entonces fue un breve paréntesis. Entonces lo que Dios dice en esta historia es muy importante. Los elementos se van a convertir en personajes y las promesas son parte de la trama.
El primer personaje con el que nosotros nos encontramos en Génesis 1 es Dios. El personaje principal de la Biblia, por supuesto, es Dios, y por lo tanto no debe sorprendernos que la primera persona, el primer ser en aparecer en escena es Dios. Y de inmediato el narrador de Génesis nos dice algunas cosas acerca de Dios. Y esto va a parecer muy básico, pero le ruego que usted tome nota de esto porque va a ser importante más adelante. La primera característica que Génesis nos da de Dios es que Dios es creador. Lo primero que tenemos, otra vez, yo sé que es obvio, pero espérese, ahí te vamos a amarrar algo aquí. Entonces, lo primero que hace el autor de Génesis o el narrador de Génesis es de que nos presenta dos categorías básicas pero totalmente separadas. Tenemos al creador, esa es la primera categoría, y tenemos la creación, esa es la segunda categoría. En la categoría de creador tenemos solamente un elemento, Dios. Solo Dios es creador. Todo lo demás es creación. Otra vez, yo sé que esto es muy básico, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? El autor de Génesis o el narrador de Génesis nos está diciendo que Dios no tiene el mismo origen que el resto de su creación. Dios y su creación no comparten la misma materia. Dios no está hecho de lo mismo que el resto de la creación, por así decirlo. Dios, el creador, y su creación son fundamentalmente diferentes. Y ahorita vamos a ver en un ratito por qué eso es importante. Entonces se nos presenta a Dios. Y Dios es presentado con tres nombres diferentes en este relato de Génesis. ¿Sí? En Génesis 1.1 y de Génesis 1.1 a 2.4 tenemos tres nombres, diferentes para Dios. El primer nombre que nosotros tenemos es el nombre Él, o la palabra Él, y aquí va a aparecer en pantalla. Él, E-L. Ahora esto es un poco confuso, porque por supuesto en español también nosotros tenemos la palabra Él, ¿verdad? Y Él puede ser un artículo, puede ser un pronombre personal, podemos hablar de el carro, ¿verdad? Pero también podemos hablar de Él. Y hay que entender que cuando la Biblia habla de Él, no está hablando de Él, ¿verdad? Sino que Él es una palabra que significa Dios. Y la palabra Él puede significar cualquier Dios. Yahweh o Jehová sería el Dios de los hebreos, pero Dagón es el Él de los filisteos. ¿Sí? Entonces es simplemente esa es la palabra antigua de los cananeos de aquella región para Dios. Y entonces se utiliza muchas veces la palabra Él o la partícula Él para designar a Dios. Usted conoce esto porque usted ha escuchado hablar de El Shaddai, ¿sí? O que es el Adonai, ¿verdad? ¿Cuál es otro que es famoso? El Olam. Ahora, lo que hay que entender es que cuando nosotros decimos, por ejemplo, El Shaddai, no estamos diciendo el todo suficiente. No estamos diciendo eso. Literalmente es Dios todo suficiente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el Adonai, el Altísimo, ¿verdad? Pero no es el Altísimo, sino es Dios Altísimo. Entonces, Génesis 1.1 presenta a Dios como Él. Luego, a partir del capítulo 2, y de hecho esto aparece a partir del capítulo 2, el versículo 5, cambia radicalmente y comienza a llamarse lo que la Reina Valera 60 translitera como Jehová. Jehová. Si usted está leyendo una versión normal en español, lo más probable es de que en el primer capítulo de Génesis usted va a encontrar la palabra Dios y dijo Dios. Luego a partir del capítulo 2, verso 5, si usted está leyendo Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, usted va a encontrar Señor Dios. Si usted está leyendo Reina Valera 60, usted probablemente va a encontrar Jehová o Jehová Dios. Y este nombre Jehová es la transliteración, es decir, es la adaptación a nuestros idiomas de esta palabra que la verdad es que no sabemos cómo se pronuncia, pero creemos que es más o menos
No así. Vamos a ver, póngame imagen, por favor. Eso. Yahweh. ¿Sí? Yahweh. Y usualmente eso se escribe como Y-A-W-H-E-H. Ahora, lo que hay que entender acá es que Yahweh no es un título. Yahweh es el nombre de Dios. Todos los demás, yo sé que a nosotros nos gusta decir los nombres de Dios, y eso es un estudio muy bonito. De alguna vez usted ha estudiado acerca de eso, es un estudio muy bonito, y hay libros acerca de los nombres de Dios, pero la verdad, si somos honestos, es que esos nombres en verdad no son nombres, son títulos. Así como de repente a usted le dicen Lick. Entonces, por supuesto, ninguna mamá le pone, ¿cómo le va a poner así? Un Lick, no. Porque peor si el que le pusieron Lick se convierte en Lick. Entonces, Lick, no. Entonces, usted no le pone doctor a su hijo porque doctor no es un nombre, ¿verdad? Entonces, usted, doctor Muñoz, suena oficial, porque se llama el patojo. Entonces, no. Entonces, porque licenciado y doctor, por supuesto, no son nombres, son títulos. Entonces, Shaddai, Adonai, Tzidkenu, Elión, Sabaoth, Rafa, todos estos son títulos, no son el nombre. ¿Cómo se llama? Y de hecho la palabra Dios también no es un nombre, la palabra Dios es un título. Entonces, ¿cómo se llama Dios? Dios, no. ¿Cómo se llama Dios? Yahweh. ¿Sí? Yahweh. Y la palabra Yahweh es de la raíz Hayá, que significa ser. Entonces es el verbo ser en hebreo. Yo soy. Y lo sacamos de esta frase cuando Dios se le aparece a Moisés en Éxodo capítulo 3, y en español aparece como yo soy el que soy, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Yo soy el que soy. En hebreo es Ehyeh Asher Ehyeh. Y literalmente lo que significa, si lo traducimos así, literalmente es seré quien seré. Y es muy importante entender esto. Dios, entonces el nombre de Dios es yo soy. Yo soy. Y esto es muy importante porque otra vez recordemos que Génesis presenta a Dios como el creador. Pero, si se da cuenta aquí, tenemos un problema. Porque tenemos en Génesis el nombre Jehová o Yahweh. Pero Dios no se presenta como Yahweh hasta en Éxodo capítulo 3. Entonces, ¿qué rayos está haciendo este nombre en Génesis 1 si Dios no se presenta así hasta Éxodo 3? Entonces, lo que sucede es de que tenemos un nombre posterior aplicado a textos anteriores. El autor de Génesis, que por supuesto no está allí en ese momento, aplica el nombre Yahweh a Dios en Génesis, porque para cuando se escribió Génesis, Dios ya se había revelado como Yahweh. No sé si se tiene sentido, ¿sí? Y de hecho, el autor de Génesis hace esto muy frecuentemente. Por ejemplo, en Génesis 14:14, no lo busque, pero Génesis 14:14 es una referencia geográfica y menciona que el territorio de alguien llegó hasta el límite de Dan. Dan es una de las tribus de Israel. Dan no existe en este momento en Génesis 14, pero es una referencia posterior aplicada a una situación anterior. ¿Verdad? Es como cuando leemos acerca de la historia de Guatemala, por ejemplo, y decimos que el pueblo Mam habitó desde San Juan Ostuncalco hacia el norte, ¿verdad? Hasta Huehuetenango y la frontera con México. Cuando el pueblo Mam habita en ese lugar no se llama San Juan Ostuncalco. Pero le ponemos la referencia porque si le ponemos el nombre original, a ver, ¿cuántos saben dónde queda Culajá? Usted vive en Culajá. Porque ese es el primer nombre que nosotros tenemos registrado de Quetzaltenango, significa garganta de agua. Luego le ponen Quetzaltenango Oshela. Pero pues no. Entonces por eso simplemente es una referencia. Ok, entonces tenemos él y luego tenemos Yahweh. Y el último título con el que aparece Dios acá es una palabra que es muy conocida, que es la palabra Elohim o Elohim, si usted lo quiere decir de esa manera. Y Elohim
es una palabra muy interesante porque Elohim es una palabra plural. El singular de esta palabra, de hecho, es Eloi. Eloi. Pero en Génesis no aparece como Eloi, aparece como Elohim. Y eso es cuando aparece como Señor Dios o como Dios. Le voy a dar un secreto. En la Biblia, las Biblias en español, esto no aplica para la Reina Valera 60 porque la Reina Valera 60 sí utiliza Jehová. Pero si usted está leyendo NBI, si aparece la palabra Dios, eso casi siempre es una traducción de Elohim o de Adonai. Si aparece la palabra Señor, eso casi siempre es una traducción de Yahweh. Entonces, y dijo Dios, dijo Elohim. Pero aquí tenemos un problema, de alguna manera, porque es una palabra plural. Es una palabra que se utiliza para designar a varios dioses. Esta palabra literalmente significa dioses, pero es muy interesante porque este Dios, cuando se habla a sí mismo, se habla en plural. Si queremos traducir literalmente Génesis 1:1, se traduciría así: en el principio los dioses, pero luego el verbo que utiliza así es singular masculino. Él creó los cielos y la tierra. Él, ahí sí en el sentido de él, ¿verdad? No él en el sentido de Dios. En el principio, los dioses, él creó los cielos y la tierra. Entonces tenemos de alguna manera un Dios singular, pero que cuando él habla, habla en plural. Y a este Dios le gusta mucho hablar, y a este Dios le gusta mucho hablarse a sí mismo. Y cada vez que él se habla a sí mismo, siempre lo hace en plural. ¿Qué significa esto? Ahora, yo sé que se me están adelantando y podemos hablar de esto en un momentito, pero de alguna manera sí hay indicios aquí de la doctrina de la Trinidad. Porque, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero lo que nos está intentando enseñar aquí el autor de Génesis es de que Dios existe en comunidad. Dios es una comunidad en ese sentido. Ojo, yo no estoy diciendo que hay dioses. Usted va a sacar algo de esta enseñanza, no saque eso. Usted va a sacar algo, saque algo bueno. El pastor dijo que no. Entonces, no estoy diciendo que son dioses, pero sí el autor de Génesis nos está diciendo que Dios existe en comunidad. Y por lo tanto, los seres humanos que son creados a la imagen de Elohim también existen en comunidad. Es muy interesante porque la primera vez, en el segundo relato de la creación que vamos a ver la próxima semana, la primera vez realmente que Dios interactúa con el ser humano, lo primero prácticamente que le dice Dios al ser humano es: no es bueno que el hombre esté solo, porque yo quiero que el hombre sea como yo, y estando solo no puede realmente portar mi imagen. Hay una parte fundamental de la imagen de Dios que se porta en el matrimonio. Ay, miren, veo que les vengo aquí escurriendo sabiduría. En otras, sí, la imagen de Dios se porta estando en comunidad. No es solo Dios y yo, es Dios y las personas que están a mi alrededor. Dios y la iglesia, Dios y el cuerpo de Cristo, Dios y mi familia, Dios y mi cónyuge. Por eso es de que cuando hablamos de la próxima semana, cuando hablemos un poco acerca del matrimonio en el contexto de Génesis, es muy interesante. Por eso es de que Jesús en Marcos dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre, porque atentar contra el matrimonio es atentar contra el orden de la creación de Dios, es otra caída. Entonces es muy interesante. Ok, entonces Génesis habla, este Dios se habla a sí mismo en plural aún después, y aún después de la caída, aún después de la entrada del pecado, este Dios se sigue hablando a él mismo en plural. Cuando van a sacar al hombre del huerto del Edén, dice, hay que, para que no sea como uno de nosotros, dice. Y en Génesis 11, cuando Dios va a bajar a ver lo de la Torre de Babel, Dios dice: bajemos a ver qué están haciendo. Entonces es Elohim. Ok, entonces, sigamos adelante. Ya están... ¿Están todavía conmigo? ¿No? ¿Estamos? ¿Sí? ¿No se han dormido? ¿Sí? Ok, excelente. Javi dice que está conmigo todavía. Entonces, si Javi está conmigo, ya la hicimos. Muy bien.
Entonces, como ya les dije anteriormente, la distinción entre creador y creación es muy, muy importante. Para nosotros es obvia la distinción, por supuesto, Dios es el creador y nosotros somos la creación, pero hay que entender que en el mundo antiguo, en el contexto en el que se escribe Génesis, esto es algo absolutamente insólito. Porque hay algo que aquí que es importante. Casi todas las culturas tienen su propia historia de cómo se origina el mundo. Y casi todas las historias involucran a cierto dios o a ciertos dioses haciendo el universo. Entonces, no solo la Biblia nos cuenta en ese sentido acerca de la creación del mundo. Los babilonios tenían su historia de la creación, los asirios, los persas, los egipcios, los antiguos chinos e incluso los mayas tienen, por supuesto, su historia de la creación. Ahora, solo que hay algunas diferencias claves y aquí es donde esto se mira muy, muy hermoso. Para comenzar, en todos los relatos, en todos los demás relatos de la creación, los dioses siempre están hechos de algo. Los dioses no son aparte del mundo creado, sino que son parte del mundo creado. Vienen de la misma materia de la creación. Entonces, y los griegos también. Entonces, por ejemplo, en el relato griego de la creación del mundo, el mundo o Pangea, es un huevo gigante que se separa. Y entonces la parte superior del huevo es el cielo y la parte inferior del huevo es la tierra. Y todos los dioses están hechos de diferente materia. ¿Por qué los aztecas y los mayas tienen que ofrecer sacrificio humano? Porque los dioses necesitan sangre para sobrevivir. Los dioses pasan hambre y los dioses se pueden morir de hambre y si los dioses no están contentos con nosotros, nos va a ir de la patada. Entonces, ¿cuál es la solución? Un sacrificio humano. ¿A quién sacrifican? Pues no yo. Yo no, entonces te voy a sacrificar a vos. Entonces los aztecas y los mayas pelean contra sus tribus alrededor, las civilizaciones están alrededor y el ritual es hacer el corte con el cuchillo de obsidiana y sacar el corazón todavía bombeando para ofrecerle eso a los diferentes. Y los mayas también hacían, sí, los mayas también hacían eso. ¿Qué hacían ahí arriba en el gran hogar? Eso. No se juntaban para cantar la de Remolineando, se juntaban para hacer ese tipo de cosas. Se inventaron el cero, sí, gracias a Dios, pero también eran extremadamente sangrientos. Entonces los dioses vienen de algo y están hechos de algo, pero en el relato de la creación de Génesis, Dios no. Dios no viene de nada, Él no tiene origen, Él es. Por eso es que Dios siempre se revela como el gran yo soy. Y Él es el único que crea. Aquí hay algo que es muy, muy interesante. Hay una palabra que es la palabra bará. Ah, está muy bien. Bará. Y bará es la palabra que se traduce como crear. Y es interesante porque en todo el Antiguo Testamento el único objeto de este verbo es Dios. En otras palabras, el único que bará es Dios. El hombre puede formar, puede construir, puede edificar, pero el hombre no puede bará. El diablo no puede bará. Los ángeles no pueden bará. El único que puede crear es Dios. Solo Dios puede crear de la nada y solo Dios existe por sí mismo. La otra característica interesante acerca del relato de la creación de Génesis comparado al relato de las demás culturas es que los relatos en las demás culturas tienden a ser accidentales. Los dioses fracasan, cometen errores o tienen intentos fallidos. Si usted recuerda, para poner un ejemplo cultural y contextual, el Popol Vuh es de muchas maneras el relato de la creación según los mayas y sabemos de qué están hechos los hombres según la cosmovisión maya, ¿verdad? ¿De qué están hechos? Maíz, excelente, de ahí viene el dicho, yo soy hombre de maíz. Entonces, bueno, felicidades. Entonces, ahora, lo que muchas personas tal vez no saben es de que el hacer al hombre de maíz es el sexto intento por parte de los dioses. Los dioses fracasan haciendo los hombres 5 veces anteriores y luego finalmente en la sexta prueban con maíz y les funciona. Por cierto, uno de los intentos de los dioses mayas por hacer a los hombres es a través del barro. Muy interesante. Intentan a través del barro, pero ellos no pueden. Dios sí. Dios no fracasa.
Dios acierta la primera vez, porque en los demás relatos la creación del hombre es accidental. En Génesis la creación del hombre es intencional. Dios dice, hagamos al hombre de su pura voluntad. En los demás relatos se crean por accidente. Y yo podría mencionar varios ejemplos, algunos no aptos para la audiencia que tenemos esta noche, porque hay algunas cosas muy extrañas en los relatos de la creación de otras culturas, pero en algún punto es interesante aprender acerca de eso. Pero les voy a dar un ejemplo. En el relato babilonio de la creación, los hombres son expulsados aquí a la tierra porque están haciendo mucha bulla y no dejan a los dioses descansar. Entonces originalmente los hombres vivían en el cielo con los dioses, pero vaya a hacer bulla y cantando y música a las 10 de la noche. Entonces finalmente los dioses no pueden descansar. Entonces dicen que fuera de aquí y los sacan del cielo y los hombres caen aquí a la tierra. Por eso es de que estamos acá, según el relato babilonio. Según el relato de la Biblia, yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios como un acto intencional de su gracia, de su amor y su misericordia. Muy diferente. Es muy diferente. Entonces, aparte de esto, Dios también se muestra como Dios no solo crea, sino que Dios se está moviendo y Dios se está formando. Y otra de las características de los demás relatos de la creación es que los demás relatos hablan de guerras. Los diferentes relatos hablan acerca de guerras entre los dioses, y entonces los diferentes elementos que nosotros tenemos son los cadáveres de los dioses. En otro de los relatos de las demás culturas, los hombres son creados a través de la sangre de un dios muerto. Uno de los dioses se pelea con el otro dios, el dios muere porque pierde la batalla, y entonces de la sangre de ese cadáver surgen los seres humanos. En Génesis, Dios no pelea, Dios crea hablando. Porque lo que el autor de Génesis nos está mostrando es que Él crea hablando, no ganando batallas. En otras palabras, Él está en total control. Él no tiene que pelear. El cosmos, el mundo, le obedece a Él. Dios no está en conflicto con los elementos de la creación. Él es el Señor y el amo de la creación. Y por lo tanto, Él solamente tiene que hablar. Él no tiene que hacer nada en ese sentido. ¿Qué me dice esto? Hay un mensaje aquí, ¿no? O sea, ¿qué podemos predicar? Nada, sacamos el servicio el domingo. Me dice a mí que Dios tiene un plan para mí, ¿no? Me dice a mí que yo soy parte integral de la creación de Dios. Me dice a mí que Dios está en control de todas las cosas. Porque el concepto de un Dios omnipotente no existe en las demás culturas. El concepto de un Dios omnipotente solo existe en el Dios de la Biblia. Por eso es de que si usted lee en las demás culturas se va a dar cuenta que hay dioses, por ejemplo, de la tormenta, dioses del día, dioses de la noche. ¿Qué significa eso? Si es el Dios del día, es el Dios del día. A las 7 de la noche acaba su turno. Y ya le toca al otro. Y el Dios del día no tiene jurisdicción, no tiene poder sobre el Dios de la noche. El Dios del día no controla al Dios de la noche. Entonces, durante el día le tengo que orar al Dios del día. Durante la noche le tengo que orar al Dios de la noche. Para mis cultivos, para el Dios de los cultivos. Para mi trabajo, para el Dios del trabajo. Para la familia, etc. Pero Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios omnipotente. Nada ni nada se sale de su control. Él está sentado en su trono, reinando y gobernando sobre toda su creación. Y todo lo controla, porque nuestro Dios es tan poderoso que todo lo controla, según Hebreos 1, 2 y 3, con el poder de su palabra. Entonces, es increíble, ¿no? Entonces, tenemos aquí, para ir terminando, tenemos aquí 3 características de Dios que son importantes en estos primeros versículos de la Biblia. Primero, Dios existe por sí mismo. Tenemos ahí yo me adelanté, si podemos regresar en algunas diapositivas, ahí hay una diapositiva donde tengo estos 3 elementos y con esto me gustaría terminar, gracias. Primero, Dios existe por sí mismo. Dios no depende de nada más, no depende de nadie más. Dios existe por sí mismo. Número 2,
Dios existe en comunidad. Dios existe en comunidad. Y por último, ahí está, Dios crea. Esas son las tres características que nos presenta realmente Génesis 1:1. Si usted quiere saber qué estudiamos hoy, fue Génesis, la primera palabra de la Biblia, Dios. Porque la Biblia realmente no comienza con la palabra en el principio, la Biblia realmente comienza con la palabra Dios. Dios existe por sí mismo, Dios existe en comunidad y Dios crea. Ok. Muy bien. Qué bendición, ¿no? Esto era como la mitad de lo que yo tenía para hoy. Porque la próxima semana quiero hablar acerca de la estructura del mundo. Es decir, Dios crea el mundo, pero el mundo se mira muy extraño comparado a como nosotros lo conocemos. Porque nos vamos a dar cuenta que tenemos un domo, tenemos tierra, tenemos agua arriba y abajo, y en medio tenemos tierra, y son cosas un poquito diferentes e interesantes, y luego acerca de la creación del hombre. Pero bueno, ¿aprendimos algo? Sí, interesante, ¿no? Porque ¿quién sabía que en la primera palabra de la Biblia había tanta riqueza? La palabra de Dios es un recurso, es un tesoro inagotable, insondable. Por eso Pablo alaba a Dios en Romanos 15. ¿Quién conoce la mente de nuestro Señor? Dice. Ok, no sé si hay algunas preguntas. Si alguien tiene una pregunta acá, tenemos algunas preguntas acá en redes sociales, pero si alguien tiene alguna pregunta acá, si usted fuera tan amable de levantar su mano, si usted quisiera hacerla de esa manera, yo le agradecería. Por favor, no tenga pena, el micrófono está totalmente desinfectado y nosotros jamás consideramos que ninguna pregunta es no es mala ni nada, ¿verdad? Ni es obvia ni nada por el estilo. Entonces yo le ruego, si usted tiene alguna duda, no se quede con la duda o algún comentario o algo, por favor no se quede con eso, con toda confianza, y si por alguna razón no lo quiere hacer de esa manera, yo le rogaría que de todas maneras al finalizar la enseñanza sí se acerque conmigo y que me dé la oportunidad también de contestar. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos una pregunta. Bueno, Jorge Liz tiene una pregunta, si fuera tan amable. Buenas noches, gracias por el tiempo. De nada, Liz. Ajá. Siempre he tenido una duda. Ok. Vemos que en el capítulo 3 nos habla acerca de cómo el hombre peca. Ajá. Y la verdad es de que nosotros hemos tenido como enseñanza siempre, ¿verdad? De que ellos comieron de un árbol y el pecado, el fruto, fue una manzana. Ajá. Eso es lo que se ha enseñado por todos lados. Sí. Yo quisiera ver cómo o saber qué fue. O sea, realmente el pecado, ¿cómo fue que ellos descubrieron el pecado? Si realmente fue un fruto o de qué manera descubrieron ellos el pecado. Ah, ok. Ah, bueno, yo pensé que iba a preguntar si era una manzana. Y dije, es una pregunta mucho más fácil, pero bueno, está bien. Yo personalmente creo que fue un chilacayote. No. Es una muy buena pregunta, Liz. Lo que sucede es de que Dios le da al hombre libre albedrío. Y porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios también tiene voluntad. Dios tiene voluntad propia y libre albedrío. Y entonces el árbol del conocimiento del bien y el mal es literal, digamos, en ese sentido. O sea, sí tenemos un árbol ahí, pero lo que representa es también esta oportunidad, esta prueba, por así decirlo, donde el hombre sí tiene la posibilidad de ejercer su libre albedrío a favor de Dios o en contra de Dios. El hombre puede decidir obedecer a Dios o puede decidir desobedecer a Dios. Y entonces el árbol simplemente es la manifestación de eso. En otras palabras, no necesariamente tenía que ser un árbol, ¿verdad? Podría haber sido cualquier cosa, ¿verdad? O sea, puede haber sido cualquier acción, pero el punto aquí es de que es esta prueba para decir, yo quiero que me obedezcas, yo te amo, quiero que tú me ames, yo quiero que tú reflejes mi imagen, pero yo soy, como yo te hice a mi imagen y yo te he dado libre albedrío, tienes que tener la posibilidad de utilizar tu libre albedrío en contra mía. Esto lo hablamos en algún momento, ¿verdad? Que si yo les dijera, puede escoger cualquier color de carro, siempre y cuando sea negro, realmente yo no le estoy dando una decisión, ¿verdad? Sino que si es realmente una decisión, tengo que dar la oportunidad de que me amen o que me rechacen, si es verdadero amor. Y Dios verdaderamente ama a la humanidad.
Entonces tiene que darle esta oportunidad. ¿Cómo funciona eso exactamente? Lo vamos a ver un poquito más cuando veamos Génesis 3, pero sí es una historia extremadamente rara porque hay dos animales en la Biblia que hablan y cuando los dos hablan, ninguna de las personas que están ahí presentes se muestran en lo absoluto sorprendidas de que una culebra acaba de empezar a hablar, ¿verdad? Esa sería mi primera reacción. Entonces, luego en base a eso, pues definitivamente no fue una manzana. Las manzanas no crecen muy bien en esa región del mundo necesariamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue? Saber, pero sí representa esta oportunidad que Dios le da a la humanidad de amarlo o de rechazarlo, de obedecer o de desobedecer. Y realmente el pecado, digamos, el pecado original, yo siempre he enseñado lo que yo creo, lo que yo he estudiado, que el pecado original realmente es la idolatría. El pecado original es escuchar otra voz, es obedecer a alguien más. Y a quien yo obedezco es a quien yo adoro. Entonces el hombre es creado para adorar a Dios, pero realmente se obedece a él mismo. Porque realmente no es la serpiente tanto, la serpiente le da la oportunidad al hombre, por así decirlo, pero realmente el que toma la decisión es la mujer y el hombre. A la serpiente no los obliga. Y entonces cuando ellos toman esa decisión, entonces ellos se están poniendo a ellos mismos por encima de Dios y eso es idolatría. Ese realmente es el pecado fundamental de la Biblia. La desobediencia, el orgullo, el egoísmo, todo eso son manifestaciones de la idolatría, pero la raíz es la idolatría. ¿Sí? Muy bien, excelente, gracias Liz. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás tenemos otra pregunta. Ahorita vamos a ir. Allá atrás tenemos otra pregunta. A ver, está algo lejos. Noel, ¿eres tú? ¿Sí? Ja. Soy yo, maestro. Soy yo, maestro, pero no Giovanni. Muy bien. Una pregunta así. A ver. Pues obviamente al empezar a analizar Génesis estamos analizando, como usted bien lo explicaba, al creador y la creación, ¿verdad? Y el origen de la creación totalmente. Pero siempre ha habido la discusión, como usted bien lo planteaba, de diferentes culturas, religiones que plantean el origen desde su punto de vista, pero también la ciencia, ¿va? Pero en ese análisis siempre surge la pregunta y es ahí donde pues debemos estar preparados para responder, ¿va? Entonces quiero saber su opinión en cuanto a esa pregunta, de que si hay vida en otros planetas o existen otros planetas. Es la típica pregunta, ¿cómo respondería usted? No, es una muy buena pregunta, Noel, gracias. Sí, es cuestión de debate en ese sentido. Y yo no considero que mi opinión es definitiva, de ninguna manera. Pero como me preguntaste cuál es mi opinión, entonces yo voy a dar mi opinión. Personalmente yo no creo que haya vida en otros planetas. Y voy a decir, tengo un par de razones por las cuales pienso eso. Número uno, las condiciones que se necesitan. Hay un argumento a favor de la existencia de Dios que es el argumento del ajuste fino del universo. Es decir, nuestro sistema solar y nuestro planeta está finamente ajustado para sostener la vida. Y las probabilidades matemáticas de encontrar otro planeta u otro lugar en el universo que tenga exactamente esas mismas condiciones es muy, muy bajo. La verdad es de que las probabilidades son muy, muy, muy bajas. Entonces, esa es una razón por la cual yo no creo que es tan probable que haya vida en otros planetas. Número dos, algunos dicen, sí, pero el universo es tan vasto. Ajá, según nosotros es vasto, para Dios no es vasto. La Biblia dice que Dios sostiene todo en 3 dedos, ¿verdad? Entonces, y es más o menos el tamaño de esto, para Dios en ese sentido. Entonces, para Dios, porque yo he escuchado a algunas personas que dicen, sí, pero ni modo que Dios creó todo el universo, pero solo para darnos a nosotros, chiquititos aquí en el planeta. Tal vez nosotros lo vemos así, pero Dios no lo ve así, ¿verdad? O sea, Dios no dice, qué universo, sí, muy grande el universo, mejor lo va a poner otras cosas aquí, porque mira, muy vacío, ¿verdad? O sea, yo no creo que en la perspectiva de Dios sea así. Y la tercera razón es una razón teológica. La situación está que si nosotros asumimos que hay vida en otros planetas, significa que Dios creó la vida porque somos cristianos, ¿no? Y creemos que Dios es el origen de toda la vida. Si Dios puso la vida ahí, significa que como Dios es sabio, Dios tiene que tener algún propósito en poner la vida allí, algún plan para esas otras criaturas, los marcianos. Y si eso es cierto, entonces significa que tenemos que tener un redentor, tenemos que tener algún tipo de plan de salvación, tenemos que tener algún tipo de cielo e infierno. En otras palabras, tenemos que tener prácticamente una Biblia paralela, por así decirlo, pero para los marcianos en ese sentido. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que entonces cuando Jesús vino aquí a la tierra era un parte de un tour intergaláctico, ¿verdad? O sea, después de resucitar acá y ascender al cielo, fue a salvarlos. O sea, a mí me parece poco probable como
ministro, como persona, como teólogo, si lo querés decir así, a mí me parece poco probable, pero hay muchos otros teólogos que yo respeto mucho que tienen opiniones diferentes. Pero esa es mi opinión, como me preguntaste mi opinión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Excelente. Gracias, Noel. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Shirley, usted tiene una pregunta, ¿verdad? Muy bien. Hermano Jorge, por favor, fuera tan amable. A ver si estamos sacando el jugo aquí, hermano Jorge. Somero. Gracias por el tiempo. Yo siempre he tenido esta pregunta. Ajá. Génesis empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, dice la palabra, ¿verdad? Entonces he escuchado mucho que, bueno, eso en claro, ¿verdad? De que es por la pelea que tiene en este entonces, no era el diablo, sino que el Lucifer. Sí. ¿Verdad? Entonces mi pregunta no es prácticamente esa, sino que si Dios creó, entonces ¿qué fue lo que ellos desordenaron? ¿Qué fue lo que ellos destruyeron? Bueno, ok. Yo voy a contestar a esa pregunta la próxima semana, porque eso tiene que ver con lo de la teoría de la brecha, que es lo que usted está hablando, digamos, de que si hay una brecha entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Hay una forma mucho más fácil de leer ese versículo que elimina ese problema, pero yo voy a profundizar en eso un poquito más la próxima semana, si me lo permite. ¿Sí? Muy bien. Ok, excelente. Gracias, Shirley. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta aquí en vivo antes de contestar las preguntas que tenemos en redes sociales? ¿Estamos bien? Muy bien, excelente, gracias. Aquí, hermano Lick. Juanmi, tenemos una pregunta aquí. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Juanmi. Mi pregunta es me quedó más o menos, no me quedó tan claro. Ok. En cuanto a que Dios siempre ha existido en comunidad. Ajá. Es decir, que, yo, ahorita que usted explicaba eso, yo de alguna manera me di cuenta que siempre pensé que como que Dios Padre, por decirlo así, había creado a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, ¿va? Ajá. Pero obviamente eso está mal, ¿va? Sí. Ajá. Sí, es una pequeña herejía. Pero ahí todo bien. Pero de alguna Sí, manera, pero en mi entiendo niñez, perfectamente, así lo claro, entendí, ¿va? En mi claro. niñez, así lo entendí. Pero entonces es como que, digamos que la Trinidad, por decirlo así, siempre ha existido Sí. y obviamente los tres son uno, ¿verdad? Solo esa era mi como inquietud o duda, no sé, que no me había quedado clara, pero yo creo que por la forma en la que entendí en mi niñez, por decirlo así, ¿verdad? Claro, sí, es una muy buena pregunta, Juanmi. Creo que es algo muy válido, porque la verdad es de que la forma en que usualmente se nos enseña esto es que es Dios, y cuando hablamos de Dios entendemos a Dios Padre, por así decirlo, el que está creando todo el universo, y de alguna manera Jesús aparece pues mucho después, ¿verdad? Igual el Espíritu Santo, pero y no hay una doctrina trinitaria tan desarrollada en Génesis 1. Sin embargo, sí vemos indicios, como por ejemplo el hecho de que Dios crea el mundo a través de su palabra, ¿verdad? A través del logos, de eso, y luego en Proverbios 8 dice que la sabiduría, que es un atributo del Espíritu Santo, estuvo con Dios cuando Él estaba creando el mundo, y que a través de la sabiduría Dios crea el mundo. Entonces podemos ver de alguna manera indicios del viento, del ruaj, que sería el Espíritu, vemos indicios del logos, de la palabra de Dios, y entonces de alguna manera sí vemos a Dios en comunidad, creando y sosteniendo el universo. Pero es un punto muy, muy válido, ¿verdad? Entonces gracias Juan, excelente, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿No? Qué buenísimo, me encanta que hayan preguntas. Qué bueno, porque significa que estamos aprendiendo, estamos creciendo aquí en conocimiento. Muy bien, hay algunas preguntas aquí en redes sociales. Flor pregunta: en lo que he leído de Génesis no he visto la Santa Trinidad, no sé si estoy mal, pero según yo creo que es porque Jesús no había venido. ¿Estoy en lo correcto, o mejor si me pueden corregir o ampliar? Excelente pregunta, Flor. Es más o menos lo que Juanmi creo que estaba mencionando. Es cierto que Jesús no había venido como hombre, digamos, la segunda persona de la Trinidad no se había encarnado como Jesús de Nazaret. Sin embargo, el Hijo como Dios, como segunda persona de la Trinidad, siempre ha existido. Él es eterno, al igual que Dios Padre. La Trinidad, Dios Trino, es eterno. Entonces, a pesar de que no tenemos la manifestación humana de Jesús hasta el Nuevo Testamento, hasta los Evangelios, sí tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo creando el universo. Y si usted lee a través de toda la Biblia, Jesús no aparece de manera como Jesús de Nazaret en el Antiguo Testamento, pero sí aparece muchas veces como el ángel de Jehová.
el ángel de Jehová, de hecho es el que está en Éxodo 3 cuando Dios se revela como el yo soy, de hecho es el ángel de Jehová. Entonces tenemos a los tres, si lo queremos decir así, las tres personas de la Trinidad activas en toda la Biblia, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son eternos. Dios es eterno. Entonces esa es una excelente pregunta. Carlos pregunta, dice, ¿habrá alguna enseñanza sobre la teoría de la brecha? ¿O me pueden emplear acerca de eso en esta enseñanza? Sí, Carlos, excelente. Yo de hecho iba a hablar de eso hoy, pero no me alcanzó el tiempo. Entonces, primero Dios, la próxima semana, por favor, sintonícenos. Igual Shirley también está interesada en eso y entonces vamos a hablar de eso y es algo que muchos de nosotros también necesitamos aclarar. Andrés dice, interesante cómo en las otras culturas los dioses intentan alejarse de los hombres y en este relato Dios intenta acercarse al hombre. Es una excelente observación, Andrés. Sí, la verdad es que no lo había visto exactamente así, pero es totalmente cierto. Usted tiene toda la razón. Dios siempre busca acercarse a los hombres. Esa es la historia de toda la Biblia, es cómo Dios se acerca a los hombres. Y finalmente, Sara, saludos Sara y Fito, ¿cómo podemos responder a las personas que dicen que Génesis solamente es una leyenda judía? Wow, esa es una buena pregunta, Sara. Yo creo que podemos hablar de dos cuestiones, tal vez tres. Lo primero es que tenemos que partir desde el principio que pues Dios existe, ¿verdad? Y hay muchos indicios de la existencia de Dios y hay muchos indicios del origen inteligente del universo. Entonces, el primer punto en contra de que Génesis es simplemente una leyenda tiene que ver con la existencia de Dios, porque hay puntos a favor de que no sea una leyenda si creemos que Dios realmente existe y que de alguna manera el universo tiene un origen inteligente. Y hay muchos argumentos científicos, astronómicos, matemáticos incluso, que apuntan en la dirección de que el universo tiene un origen inteligente, un origen específico e intencional. De hecho, muchos científicos, muchos astrónomos que no son ni siquiera necesariamente cristianos en ese sentido, ahora sí creen que el universo sí tiene un origen y que sí tiene un diseñador. Entonces podemos partir desde ese punto. Luego, cuando comparamos y estudiamos superficialmente el relato de Génesis, sí tiene ciertas similitudes con otros relatos babilonios y persas y egipcios y griegos, pero cuando realmente nos metemos a profundidad y estudiamos con detenimiento estas diferentes leyendas, nos damos cuenta que las similitudes son superficiales. Hay muchas más diferencias que similitudes y el relato de Génesis sí parece más el origen del cielo y la tierra o del universo o de lo que nosotros vemos que los demás relatos. Cuando vemos las demás que sí son legendarios, son cuestiones, son legendarios, en decir, son leyendas, podemos ver muchos elementos que sí son totalmente fantásticos y que de hecho ni siquiera esas mismas culturas necesariamente creían que eso literalmente había sucedido de esa manera. Sin embargo, los judíos y los cristianos creemos que así fue como sucedió. Podemos discutir acerca de que si fueron días de 24 horas, vamos a hablar de eso también, pero que sí, el origen del universo es a través de Dios.